Buenas noches, que Dios los bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Soy la hermana Gloria Mendoza y el día de hoy voy a narrar brevemente mi testimonio. Quiero decirles a todos ustedes bienvenidos a este canal. Estoy aquí para narrarles brevemente mi testimonio de cómo conocí a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios Padre, Jehová. Bueno, primeramente quiero decirles buenos días y cómo conocí al Señor, cómo me convertí a Cristo. Bueno, quiero contarles, yo pasaba momentos difíciles en mi familia y yo fui a una iglesia a pedir consejería pastoral, consejería espiritual, ¿no? Porque pasaba momentos difíciles y yo cuando llego a la iglesia, ahí estaban dando consejería pastoral, ¿no? Los pastores, ¿no? Llego y había dos pastores y yo llego, pido consejería, le digo, mire, yo tengo estos problemas, por favor, me podrían orientar. Pero antes quiero decirles sinceramente que yo no conocía a Dios. Yo ya tenía 40 años, pero nunca nadie me había hablado de Dios. Yo no conocía a Dios. ¿Y por qué quiero contarles mi testimonio? Porque de repente, sé que hay mucha gente de repente como yo. A esta edad que tenía 40 años yo no sabía nada de Dios. Nadie me había hablado de Dios. Y si alguien me había hablado de repente yo no había entendido, ¿no? ¿Qué me querían decir? No le había tomado la mayor importancia, ¿no? Entonces, de repente hay mucha gente también que a mi edad, ¿no? Todavía no conocen nada de Dios, no saben nada de Dios. Y yo no quiero que con mi testimonio puedan conocer a este Dios vivo, a este Dios maravilloso, a este Dios misericordioso, bondadoso, ¿no? Que puedan conocerlo. Esta fue mi verdad, mi realidad, que yo tenía 40 años y no conocía a Dios. ¿Se da usted cuenta? Yo estaba caminando por el mundo sin Dios. Bueno, y esto yo llego porque me habían aconsejado, ándate a la iglesia, ahí te van a ayudar, ahí te van a aconsejar, ¿no? Ciertas amistades, personas me habían aconsejado, anda a la iglesia, te van a ayudar, te van a aconsejar. Entonces yo, no necesitando, ¿verdad? Esta ayuda, esta consejería fui, ¿no? Y les dije, ¿cómo puedo resolver este problema que tengo, no? Y me encontré con dos pastores en la iglesia y uno de los pastores me dice, me dijo, no tienes problemas. Bueno, mira, ¿sabes qué? Me dijo, ¿sabe qué, señora? Así de frente me lo dijo, a partir de ahora su vida va a cambiar. Y yo en mi ignorancia, no, siendo ignorante, totalmente ignorante de las cosas de Dios, yo le hago otra pregunta al pastor, le digo, ¿y usted cómo sabe que mi vida va a cambiar? Y me presta su Biblia y me dice, lee acá, me dice. Y yo comienzo a leer y el libro de la Biblia era Jeremías 33:3. Yo comienzo a leer y decía, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y cuando yo termino de leer, le digo, ¿y quién me dice esto? No, clama a mí, yo te responderé, ¿y quién me dice esto? Y el pastor me contesta, Dios. Dios te dice eso. Y yo le digo, ¿Dios? Y de nuevo le vuelvo a decir, ¿Dios existe? Sí, me dijo, Dios existe. Cuando el pastor me dice, Dios existe, Dios es un Dios vivo, es un Dios real, yo sentí que se me cayó una venda de los ojos. Y el Señor me permitió ver con los ojos espirituales, entender con los ojos espirituales, y me dio el espíritu del entendimiento. Y ahí, francamente, cuando yo le digo, Dios existe, se me cae la venda de los ojos y ahí pude comprender que Dios era un Dios vivo, un Dios real. Y el otro pastor que estaba a su costado me dice, sí, me dice, Dios es real. Dios es real. Y también el otro pastor me comienza a contar su testimonio. Me dice, no, el pastor me dice, mi esposa se convirtió antes que yo a Cristo. Y ella, siempre que llegaba a la casa de la iglesia, prendía la radio para escuchar alabanzas. Pero yo apagaba el radio, no quería que escuche. Y siempre
prendía la radio, yo lo apagaba, ella lo prendía, yo lo apagaba, porque yo no quería que escuchara alabanzas, porque yo, dijo el pastor, yo no quería saber nada de Dios. Ya, bueno, entonces, cuando él me cuenta su testimonio y me dice, pero ¿sabe qué me pasó un día? De tanto que le apagaba el radio a mi esposa. Un día yo tuve una visión. Vi los pies con las sandalias de Cristo. Vi sus pies de Cristo con sus sandalias. Y eso fue para mí algo determinante, ¿no? Ahí también yo sentí que yo fui también cambiado y transformado por el poder de Dios. Y de ahí yo comencé a creer en Dios y comencé a asistir a la iglesia. Entonces, este testimonio para mí fue algo impactante. ¿Se imagina usted? Yo nunca había escuchado de Dios, no, yo no sabía nada de Dios. Yo me quedé asombrada. Para mí fue una sorpresa. Entonces yo así, siendo una bebé en Cristo, no, el pastor me dice, ¿sabe qué? Señora, vaya adelante al atrio de la iglesia. Me mandó a la parte de delante, ¿no? Ese día estaba la iglesia, el local de la iglesia estaba vacío, solamente estaban ellos y unas cuantas hermanos. Me dice, pase al patio de la iglesia y doble sus rodillas y hable con Dios. Y yo, siendo una bebé en Cristo, prácticamente yo hice un pacto con Dios, pero yo no sabía que estaba haciendo un pacto. Yo me arrodillo, paso adelante, me arrodillo y le digo, comienzo a hablar, ¿no?, con Dios, tal como me dijo el pastor. Y le digo, Señor, yo no sabía que tú existías. Yo no sabía que tú eras un Dios vivo, un Dios real. Yo no sabía nada de ti. Pero ahora que me he enterado que tú existes, Padre, quiero decirte que te quiero ser fiel toda mi vida. Toda mi vida te voy a ser fiel. Y gracias a Dios, hasta el día de hoy, el Señor me ha permitido serle fiel. Porque han pasado ya muchos años desde el día que me convertí a Cristo. Y Él me ha permitido serle fiel hasta el día de hoy. Por supuesto, he tenido mis luchas, mis pruebas, mis procesos. He tenido días buenos, días malos. Pero nunca he dejado de confiar en Dios. Este Dios bueno, misericordioso, bondadoso. Este Dios que es vivo, que es real, que nos escucha ante cualquier situación en que nos encontremos. Y yo le doy las gracias porque Él siempre está con el ser humano que lo busca, ¿no? Y esto, hasta el día de hoy, como les vuelvo a decir, me ha permitido serle fiel con mis días buenos, con mis días malos. Él conoce mis días de tristeza, mis días de felicidad, mis días de alegría, mis días de dolor. Él sabe todo. Y desde ahí, hermanos, empezó mi vida cristiana. Empecé yo a ir a la iglesia. Todos los años, muchos años, lo he hecho esto, ¿no? Empezaba el año nuevo en la iglesia. Las 12 de la noche. Yo ya estaba en la iglesia porque el culto empezaba a las 10 más o menos. Y el culto terminaba a 12:30. Empezábamos ahí, ¿no? Los que asistíamos empezábamos ahí el año nuevo, todos los años. Lo hice por muchos años, ¿no? Porque me sentía feliz, me sentía contenta de empezar el año alabándole a Dios, escuchando su bendita palabra, alabándolo. Y ya de repente el año que no he asistido a la iglesia, de repente ha sido por la distancia, ¿no? Porque ya vivía en otro sitio, era un poquito más lejos, pero igual en mi casa yo empezaba el año alabando a Dios, adorando a Dios, leyendo su bendita palabra. Porque eso es mi alimento, y eso debe ser el alimento de cada cristiano, no el alimento espiritual, la palabra de Dios. Bueno, hermanos, este ha sido mi testimonio, que les he podido contar brevemente, ¿no? Y también espero que mi testimonio sirva para que ustedes también puedan llegar a conocer a este Cristo maravilloso, que de repente todavía no lo conocen, pero quiero decirles que Dios es un Dios vivo,
es un Dios real, que sí existe y sí nos escucha cuando nosotros le clamemos. Y nuevamente les digo a usted, la palabra con la que yo me convertí a Cristo, la palabra con la que yo me entregué a Dios fue con esta bendita palabra del libro de Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bendita palabra de Dios. Bueno, hermanos, bueno, estimado prójimo, este ha sido mi testimonio breve, y que pueda llegar a muchas almas que también puedan ser cambiadas, transformadas, y que puedan conocer a nuestro Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo mensaje, estimado prójimo. Que Dios los bendiga a todos nuevamente y a cada uno de ustedes. Bendiciones. Hasta la próxima.